en el epicentro de la política exterior de la administración Trump, definida por la doctrina proteccionista America First, se gestó una confrontación comercial que pondría a prueba los límites del poder unilateral. En 2018, Estados Unidos activó un instrumento legal casi olvidado, la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, para imponer aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio a nivel global, justificándolo como una medida de seguridad nacional. Esta decisión no solo afectó a adversarios económicos, sino también a aliados históricos como Canadá y la Unión Europea, desatando una era de incertidumbre y represalias. El argumento estadounidense era claro. Décadas de acuerdos comerciales desfavorables habían debilitado su base industrial. Sin embargo, este enfoque agresivo estaba a punto de colisionar con una realidad económica ineludible, en un episodio que redefiniría las reglas del juego y expondría las vulnerabilidades de una superpotencia. El clímax de esta tensión llegó en septiembre de 2020. Apenas unas semanas antes, Estados Unidos había vuelto a imponer un arancel del 10% sobre el aluminio en bruto de Canadá, rompiendo un acuerdo previo y alegando un aumento perjudicial de las importaciones. La respuesta de Canadá fue inmediata y contundente. Anunció un paquete de contramedidas por valor de $3.600 millones canadienses, dirigidas a productos estadounidenses estratégicamente seleccionados para maximizar el impacto político y económico. El escenario estaba preparado para una escalada directa. Sin embargo, en un giro de acontecimientos sorprendente, horas antes de que los aranceles canadienses entraran en vigor, el gobierno estadounidense revocó su propia medida. Este retroceso abrupto y público planteó una pregunta fundamental. ¿Por qué la mayor economía del mundo cedió ante la presión de un socio comercial teóricamente menos poderoso? ¿Y qué revela este evento sobre la verdadera naturaleza del poder en el comercio global del siglo XXI? Soy analista de política económica, y mi propósito en este documental no es emitir juicios de valor, sino de construir los hechos con rigor técnico. Conduciré al espectador a través de la compleja red de mecanismos legales, decisiones institucionales y realidades económicas que culminaron en esta retirada táctica. Juntos, exploraremos las herramientas que ambos gobiernos utilizaron, las estrategias que desplegaron y las fuerzas subyacentes que dictaron el resultado final. No se trata de una historia de buenos contra malos, sino de un análisis estructural de poder, interdependencia y cálculo estratégico. El objetivo es proporcionar una comprensión clara y profunda de cómo funcionan realmente las disputas comerciales internacionales, más allá de los titulares y la retórica política, demostrando que incluso las acciones más contundentes del poder ejecutivo tienen límites prácticos e inevitables cuando se enfrentan a las leyes de la economía globalizada. La tesis central que exploraremos es que la revocación de los aranceles sobre el aluminio canadiense no fue un simple ajuste político o una concesión diplomática. Fue la evidencia empírica de que la estrategia de proteccionismo unilateral, incluso cuando está respaldada por potentes instrumentos legales, choca frontalmente contra dos barreras infranqueables: las leyes de la interdependencia económica y la capacidad de respuesta estratégica de los socios comerciales. Este episodio no fue una anomalía, sino una demostración de un principio fundamental. En un mundo económicamente integrado, la fuerza bruta puede ser neutralizada por contramedidas precisas y proporcionales. Analizaremos cómo la amenaza creíble de Canadá expuso el alto coste que la propia economía estadounidense estaba a punto de pagar, forzando a la administración a reconsiderar su postura desde una perspectiva de puro pragmatismo, aunque ello supusiera una derrota política visible. Para alcanzar una comprensión completa, nuestro análisis seguirá una progresión lógica y estructurada. En primer lugar, desentrañaremos los mecanismos legales que permitieron a Estados Unidos actuar de forma unilateral, explicando el poder y la controversia detrás de la sección 232 y su expansiva definición de seguridad nacional. A continuación, examinaremos el funcionamiento institucional de ambos gobiernos, mostrando cómo la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos y el Ministerio de Finanzas de Canadá se convirtieron en los cerebros de una partida de ajedrez económico de alto riesgo. Finalmente,
Detallaremos las implicaciones prácticas y reales que estaban en juego. Cómo estos aranceles habrían afectado a las cadenas de suministro, a los costes de producción para las industrias estadounidenses y, en última instancia, a los consumidores. Este recorrido nos permitirá ver el evento no como un hecho aislado, sino como el resultado inevitable de un sistema de interdependencia económica que actúa como un poderoso freno al poder político. A lo largo de este análisis, desvelaremos la lógica que se esconde tras las decisiones que modelan nuestra economía global. Si este tipo de investigación profunda, que conecta la ley, la política y sus consecuencias reales, es de tu interés, te invito a que te suscribas al canal, dejes un me gusta para apoyar nuestro trabajo y compartas tus reflexiones en la sección de comentarios. Tu participación es fundamental para que podamos continuar produciendo contenido riguroso y analítico, diseñado para ofrecer claridad en un mundo complejo. Dicho esto, comencemos a desglosar el primer pilar de esta historia, el controvertido marco legal que sirvió como arma en esta guerra comercial y que, paradójicamente, contenía las semillas de su propia limitación. Para comprender la retirada de Estados Unidos, primero debemos analizar el arma legal que hizo posible su ofensiva comercial. El pilar de toda la estrategia arancelaria de la administración Trump fue la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Esta disposición, concebida en el apogeo de la Guerra Fría, otorga al Poder Ejecutivo una autoridad extraordinaria: la capacidad de imponer aranceles y otras barreras comerciales de forma unilateral, sin necesidad de la aprobación del Congreso. El único requisito es que el Departamento de Comercio determine que ciertas importaciones amenazan con perjudicar la seguridad nacional. Esta cláusula, intencionadamente ambigua en su origen, se convirtió en la herramienta central para ejecutar la política America First, permitiendo acciones rápidas y contundentes que eludían los lentos procesos legislativos y los acuerdos comerciales establecidos. Esta expansión conceptual fue tan poderosa como controvertida. Su poder residía en su capacidad para redefinir el proteccionismo como una cuestión de seguridad nacional, un argumento con un fuerte peso político interno y difícil de contrarrestar en el debate público. Sin embargo, a nivel internacional, la medida fue recibida con escepticismo y condena. Aliados y organismos como la Organización Mundial del Comercio, OMC, vieron en esta justificación un pretexto para imponer aranceles que violaban los compromisos y las reglas del comercio global. Para la Unión Europea, Canadá y otros socios, el argumento de que sus exportaciones de aluminio representaban una amenaza para la seguridad de Estados Unidos era insostenible y erosionaba la confianza en el sistema multilateral. La controversia, por tanto, no se centraba solo en los aranceles en sí, sino en la legitimidad del propio mecanismo legal invocado para imponerlos. Frente a una herramienta tan poderosa y unilateral como la sección 232, la pregunta inmediata es: ¿qué mecanismos de defensa poseen los países afectados? La respuesta se encuentra en el propio sistema de comercio internacional, que, aunque a menudo criticado, contempla instrumentos para restaurar el equilibrio. El principal mecanismo es la represalia comercial. Según las normas de la Organización Mundial del Comercio, cuando un país miembro impone aranceles que se consideran injustificados o violatorios de los acuerdos, los países afectados tienen el derecho de imponer contramedidas. Estas contramedidas consisten en aplicar sus propios aranceles a productos provenientes del país ofensor. No se trata de una simple venganza, sino de un instrumento legalmente reconocido, diseñado para disuadir acciones proteccionistas unilaterales y forzar al país infractor a volver a la mesa de negociación o a revertir sus medidas. Este fue el marco legal que Canadá se preparó para utilizar. El principio que rige las represalias comerciales es el de la proporcionalidad. Las contramedidas deben ser, en la medida de lo posible, equivalentes al daño económico sufrido. En este caso, Canadá anunció un paquete de aranceles por valor de 3.600 millones de dólares canadienses, una cifra calculada para igualar el impacto de los aranceles estadounidenses sobre su industria del aluminio. Este enfoque, dólar por dólar, es crucial, ya que dota a la represalia de legitimidad y la diferencia de una escalada arbitraria. El objetivo no es destruir el comercio,
sino infligir un coste económico preciso y simétrico que neutralice la ventaja que el país ofensor buscaba obtener con sus aranceles. Al hacerlo, se altera el cálculo de coste-beneficio de la administración estadounidense, demostrando que la acción proteccionista inicial no es gratuita y que tendrá consecuencias directas y dolorosas para su propia economía. Más allá de la equivalencia económica, el mecanismo de represalia comercial esconde una profunda dimensión estratégica. La efectividad de las contramedidas no solo depende de su valor monetario, sino de la selección de los productos a los que se aplicarán los nuevos aranceles. Los países que responden a una agresión comercial no eligen los productos al azar. Elaboran listas diseñadas para maximizar el impacto político y económico en el país ofensor. Esto implica, a menudo, gravar bienes producidos en regiones políticamente sensibles o que son clave para las cadenas de suministro de industrias importantes del otro país. La lista de represalias de Canadá, por ejemplo, fue cuidadosamente diseñada para afectar a exportadores estadounidenses en sectores y estados que constituían una base de apoyo político importante para la administración Trump, convirtiendo a los propios productores estadounidenses en un grupo de presión interno contra los aranceles de su gobierno. El proceso para implementar estas contramedidas es formal y transparente, lo que aumenta su credibilidad y poder disuasorio. Por el lado canadiense, la decisión no fue una simple amenaza verbal, sino que siguió un procedimiento institucional claro. El gobierno, a través de su Ministerio de Finanzas y en consulta con otros departamentos, identificó los productos, calculó el valor de las represalias y publicó una lista preliminar para consulta pública. Una vez finalizado este proceso, se anunció una fecha concreta para la entrada en vigor de los aranceles. Esta formalidad transforma una declaración política en una acción gubernamental inminente y creíble. Para la administración estadounidense, esto significaba que el coste de su política sobre el aluminio ya no era una posibilidad abstracta, sino una certeza económica con una cuenta atrás en marcha, obligándola a reevaluar su postura antes de que el daño se materializara. Así, el escenario quedó definido por una colisión de dos poderosos mecanismos legales y estructurales. Por un lado, Estados Unidos utilizó la sección 232, una herramienta de poder ejecutivo unilateral, amparada en una interpretación expansiva de la seguridad nacional, que le permitía actuar con rapidez y fuerza al margen de las instituciones multilaterales. Por otro lado, Canadá activó el mecanismo de represalia comercial, un instrumento legítimo y reconocido por el derecho internacional, basado en la proporcionalidad y la precisión estratégica, diseñado para imponer costes simétricos y forzar una reconsideración. La confrontación no era, por tanto, una simple disputa sobre el precio del aluminio, sino un pulso entre el poder unilateral y las reglas del sistema de interdependencia económica. Comprender cómo las instituciones de ambos países manejaron estas herramientas es el siguiente paso para desentrañar por qué la balanza se inclinó finalmente a favor de la retirada. Para ir más allá de los mecanismos legales, es fundamental entender cómo las instituciones de ambos países operaron en la práctica. En Estados Unidos, la maquinaria detrás de esta guerra comercial estaba notablemente centralizada. Las decisiones de imponer, mantener y finalmente revocar los aranceles no surgieron de un largo debate en el Congreso, ni de un consenso entre diversas agencias gubernamentales. En su lugar, el poder se concentró casi exclusivamente en el poder ejecutivo, específicamente en la Casa Blanca y en la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, USTR. Esta estructura permitió una toma de decisiones ágil y contundente, característica de la política America First, pero también creó un sistema con menos contrapesos internos. La política comercial dejó de ser un proceso deliberativo para convertirse en una extensión directa de la voluntad presidencial, ejecutada a través de un brazo técnico altamente especializado y leal, lo que explica la rapidez y la naturaleza abrupta tanto de la imposición como de la retirada de las medidas. Dentro de este esquema, la Oficina del Representante de Comercio, USTR, actuó como el epicentro operativo. No era simplemente un órgano administrativo, sino el cerebro estratégico encargado de implementar la agenda del presidente.
Su función iba desde la redacción de las órdenes arancelarias hasta la comunicación con la industria y la gestión de las negociaciones con otros países. Cuando se reimplantó el arancel sobre el aluminio canadiense, fue el USTR quien formalizó la medida y defendió su justificación pública. Del mismo modo, cuando la presión de las contramedidas canadienses se volvió insostenible, fue esta misma oficina la que anunció la revocación. Este doble papel, como ejecutor de la ofensiva y gestor de la retirada, demuestra que el USTR operaba como un instrumento de política en tiempo real, respondiendo directamente a los cálculos políticos y económicos que se hacían desde la Casa Blanca, y no necesariamente a un análisis técnico a largo plazo. El Departamento de Comercio de Estados Unidos también desempeñó un papel crucial, aunque en una fase anterior y más técnica del proceso. Según lo estipulado por la sección 232, es esta institución la responsable de llevar a cabo la investigación inicial para determinar si una categoría de importaciones representa una amenaza para la seguridad nacional. Su informe, que en el caso del acero y el aluminio concluyó afirmativamente, proporcionó la base legal y la justificación formal para que el presidente pudiera actuar. Sin embargo, una vez emitido este informe, su papel se vuelve secundario. La decisión final sobre qué medidas tomar, contra qué países y durante cuánto tiempo, recae enteramente en el presidente, quien delega la ejecución en el USTR. Esta división de funciones es clave. El Departamento de Comercio proporciona la legitimidad técnica, pero es la Casa Blanca la que empuña el arma política, demostrando una clara separación entre la justificación burocrática y la decisión estratégica final. Frente a esta estructura de poder centralizada, el funcionamiento institucional de Canadá presentó un modelo de respuesta coordinada y deliberada. La decisión de contraatacar no fue un impulso reactivo del primer ministro, sino el resultado de un proceso colaborativo entre la oficina del primer ministro y el Ministerio de Finanzas. Estas dos instituciones trabajaron en estrecha conjunción para diseñar una represalia que fuera a la vez proporcionada y estratégicamente eficaz. La oficina del primer ministro gestionó la dimensión política y diplomática, asegurando que la respuesta fuera firme, pero sin cerrar las puertas a una futura desescalada. Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas se encargó del análisis técnico, calculando el impacto económico de los aranceles estadounidenses y elaborando una lista de contramedidas que cumpliera con los principios de equivalencia y maximización del impacto, demostrando un enfoque más sistémico y menos personalista. El Ministerio de Finanzas de Canadá fue la pieza central en la arquitectura de la represalia. Su labor consistió en un análisis meticuloso para cuantificar el daño exacto que el arancel del 10% sobre el aluminio infligiría a la economía canadiense. A partir de esa cifra, $3.600 millones canadienses, los equipos técnicos del ministerio procedieron a identificar un abanico de productos estadounidenses cuyo valor de importación fuera equivalente. Este principio de dólar por dólar es fundamental, ya que dota a la represalia de una base legal sólida bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio y la presenta no como una agresión, sino como una medida defensiva y calibrada. Esta precisión técnica transformó la respuesta canadiense de una simple amenaza a un instrumento económico predecible y creíble, enviando una señal clara a Washington de que los costes de su acción unilateral habían sido calculados y serían devueltos de forma simétrica. Sin embargo, la labor institucional canadiense no se limitó a un mero cálculo contable. La selección de los productos que compondrían la lista de represalias fue un ejercicio de alta estrategia política, realizado en consulta entre el Ministerio de Finanzas y otros departamentos, como el de Asuntos Globales. La lista no se elaboró al azar, sino que se diseñó para ejercer la máxima presión política interna en Estados Unidos. Se seleccionaron productos cuya producción se concentraba en estados y distritos electoralmente clave para la administración Trump. De este modo, bienes como electrodomésticos, equipos deportivos o ciertos productos agrícolas fueron incluidos no solo por su valor económico, sino por su capacidad para movilizar a grupos de presión, empresarios, agricultores y trabajadores estadounidenses, en contra de la política arancelaria de su propio gobierno.
La institución canadiense convirtió así su respuesta en una herramienta que operaba directamente sobre el cálculo político de su adversario. El poder de la respuesta canadiense residió, en gran medida, en la formalidad de su proceso institucional. La amenaza de represalia no fue una simple declaración en una rueda de prensa. Siguió un procedimiento formal y transparente. El gobierno publicó una lista preliminar de los productos que serían gravados. La sometió a un breve período de consulta pública y, finalmente, anunció una fecha y hora exactas para su entrada en vigor. Este rigor procesal es lo que confirió a la amenaza una credibilidad inquebrantable. Para las empresas estadounidenses y para los responsables políticos en Washington, la cuenta atrás era real y las consecuencias inminentes. Este proceso institucionalizado eliminó cualquier ambigüedad o posibilidad de que se tratara de un farol, obligando a la administración estadounidense a tomar una decisión antes de que el daño económico y político se materializara de forma irreversible. Al observar ambos lados, se revela un choque entre dos modelos institucionales de toma de decisiones. Por un lado, el sistema estadounidense, que en este caso operó con un poder ejecutivo fuerte y centralizado, capaz de actuar con una rapidez formidable, pero vulnerable a errores de cálculo al carecer de suficientes contrapesos. Por otro lado, el sistema canadiense, que respondió con un enfoque más distribuido y metódico, donde la colaboración entre diferentes ministerios produjo una estrategia robusta, predecible y legalmente sólida. La fortaleza de la acción estadounidense residía en su velocidad y unilateralidad. La fortaleza de la respuesta canadiense en su previsibilidad y credibilidad institucional. La disputa, por tanto, no fue solo una prueba de poder económico, sino también una demostración de cómo diferentes estructuras institucionales gestionan y responden a una crisis comercial de alto riesgo. En última instancia, fue la interacción entre estas dos maquinarias institucionales lo que dictó el resultado. La acción inicial, impulsada por la estructura centralizada de Estados Unidos, provocó una reacción del sistema canadiense que estaba diseñada para ser ineludible. La credibilidad del proceso formal de represalias de Canadá creó una certeza de coste económico y político que la administración estadounidense no pudo ignorar. La decisión de revocar los aranceles, anunciada por el USTR horas antes del plazo límite, no fue una concesión diplomática, sino una respuesta pragmática de una institución que reconoció que la contraestrategia institucional de su adversario había sido exitosa. El sistema de frenos y contrapesos no provino del interior del gobierno estadounidense, sino del exterior, impuesto por la predecible y calculada respuesta de las instituciones canadienses, lo que nos lleva a analizar las implicaciones prácticas que estaban en juego. La consecuencia más inmediata y tangible de la retirada estadounidense fue la anulación de una guerra comercial inminente entre dos de los socios económicos más integrados del mundo. Apenas unas horas antes de que el paquete de contramedidas canadiense entrara en vigor, la decisión de Washington desactivó una escalada que habría tenido efectos disruptivos inmediatos. La formalidad y la credibilidad del proceso institucional de Canadá habían establecido una cuenta atrás ineludible, transformando la amenaza de represalia en una certeza económica. La revocación, por tanto, no fue una simple corrección política, sino una intervención de última hora para evitar un choque directo que estaba a punto de materializarse. Este desenlace impidió que una relación comercial valorada en cientos de miles de dólares sufriera una nueva herida, estabilizando temporalmente un frente que la política de America First había mantenido en constante tensión, demostrando que la prevención del caos era, en ese momento, el cálculo más pragmático. Más allá de evitar una confrontación directa, la retirada estadounidense protegió la integridad de una de las cadenas de suministro más complejas y eficientes del planeta. La economía de América del Norte, especialmente en sectores clave como el automotriz y el de la construcción, no funciona con países que simplemente se venden productos terminados, sino con una red de producción transfronteriza altamente sincronizada. El aluminio en bruto canadiense no es un bien final, sino un componente esencial para fábricas en Estados Unidos que producen desde chasis de vehículos hasta latas de bebidas. Un arancel del 10% habría actuado como un impuesto directo sobre la producción industrial estadounidense, elevando costes, generando incertidumbre
y amenazando la competitividad de empresas que dependen de un flujo predecible y asequible de materiales. Políticamente, la revocación fue percibida internacionalmente como una victoria táctica para Canadá y una admisión implícita de un error de cálculo por parte de Estados Unidos. Para el gobierno canadiense, demostró que una estrategia firme, basada en la legalidad internacional y la precisión económica, podía defender con éxito sus intereses nacionales frente a la presión de su vecino mucho más poderoso. Para la administración estadounidense, el retroceso público, ejecutado horas antes de la fecha límite, socavó la imagen de fuerza y determinación que proyectaba su política comercial. Aunque la justificación oficial se centró en las expectativas de normalización del mercado, el momento de la decisión dejó claro que la amenaza de represalia fue el catalizador principal. Este resultado evidenció que la estrategia de confrontación arancelaria no era infalible y que su aplicación podía generar costes políticos y económicos que superaban los beneficios previstos. Al sintetizar el proceso, observamos una secuencia lógica de causa y efecto que conecta los tres pilares de nuestro análisis. Todo comenzó con la activación de un mecanismo legal, la sección 232, que otorgó al Poder Ejecutivo estadounidense una capacidad de acción unilateral extraordinaria. Esta acción provocó una respuesta institucional coordinada por parte de Canadá, que utilizó las herramientas legítimas del comercio internacional para diseñar una represalia proporcionada y estratégica. Finalmente, la confrontación de estas dos maquinarias institucionales se resolvió en el campo de las implicaciones prácticas. El coste económico y político de la escalada se volvió tan evidente y tan inminente que forzó a la administración estadounidense a reconsiderar su posición. El poder legal se topó con una estrategia institucional que, a su vez, se fundamentó en las realidades inevitables de una economía integrada, demostrando cómo las estructuras sistémicas pueden contener las acciones de un solo actor. Este evento, por tanto, refuerza nuestra tesis central. La revocación de los aranceles no fue un mero ajuste diplomático, sino la constatación de que la estrategia de proteccionismo unilateral choca frontalmente con las barreras de la interdependencia económica y la capacidad de respuesta estratégica de los socios comerciales. La acción de Canadá no fue una anomalía, sino la manifestación de un principio fundamental del sistema global contemporáneo. En un mundo donde las cadenas de producción atraviesan fronteras, la fuerza económica bruta puede ser neutralizada por contramedidas precisas que devuelven el coste de la disrupción a su punto de origen. El episodio sobre el aluminio canadiense se convierte así en un claro ejemplo de cómo la lógica de la interconexión económica impone un pragmatismo forzoso, incluso a los actores más poderosos, obligándolos a reconocer que sus decisiones tienen consecuencias directas y simétricas. En última instancia, la consecuencia estructural que perdura es el establecimiento de un precedente claro. La represalia calculada es una herramienta eficaz y legítima contra el proteccionismo unilateral, incluso cuando éste se ampara en argumentos de seguridad nacional. Este suceso refuerza la idea de que la red global de comercio e inversión no es solo un motor de prosperidad, sino también un sistema tácito de frenos y contrapesos al poder político absoluto. La lección fundamental es que, en la economía del siglo XXI, las acciones unilaterales generan reacciones inevitables, y la estabilidad de las cadenas de suministro globales funciona como un poderoso incentivo para la cooperación y la negociación. Lo que estaba en juego no era solo el precio del aluminio, sino la viabilidad de una política de confrontación en un mundo que, para bien o para mal, está intrínsecamente conectado.